Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bexy y en esta exposición les voy a hablar sobre algunos aspectos generales de la macroeconomía, que es un tema central de la semana 13 y que nos ayuda a entender cómo funciona un país en términos económicos. Aquí arriba en mi infografía está el concepto principal macroeconomía. Y acá quiero hacer una pausa. Muchas veces escuchamos esa palabra en las noticias, en las redes sociales, pero no siempre entendemos qué significa. La macroeconomía es la parte de la economía que estudia todo lo que ocurre a gran escala, como la producción nacional, si hay empleo o desempleo, si los precios suben, si la pobreza aumenta. O sea, no solo se trata de lo que pasa en una sola persona, sino en todo un país. Ahora pasamos al primer concepto clave, que es el PBI o el Producto Bruto Interno. Ese indicador muestra el valor total de todo lo que se produce en un país durante un año. Imaginemos, por ejemplo, que en Perú en un año se producen alimentos, que se venden servicios, se fabrican cosas. Todo eso se suma en el PBI. Cuando ese número sube, significa que la economía está creciendo. Pero si el PBI baja, es una señal de alerta, porque puede significar que hay menos empleo, menos consumo y menos ingresos para el Estado. Un ejemplo muy claro fue lo que pasó durante la pandemia. En 2020 el PBI cayó fuertemente porque muchas empresas cerraron y se perdió el empleo y bajó el consumo. Pero ojo, algo que siempre hay que tener en cuenta es que el PBI no dice si el dinero está bien distribuido. Puede subir el PBI y aún así haber pobreza. Por eso es importante no ver como el PBI como el único indicador. El siguiente concepto es de los ciclos económicos. La economía, como todo en la vida, tiene sus altas y sus bajas. Primero está la expansión, que es cuando hay crecimiento, más empleo, más consumo. Después viene el pico, que es como el punto máximo de este crecimiento, y de ahí pasamos a la recesión, cuando las cosas empiezan a ir mal. Baja la producción, sube el desempleo, la gente deja de gastar. Si esa caída se mantiene por mucho tiempo, se convierte en una depresión. Pero luego llega la recuperación, donde todo poco a poco vuelve a generar empleo y el país se va estabilizando. Todo esto forma un ciclo y se repite con el tiempo. Esa parte es natural de cómo funciona la economía. Y hablando de empleo, eso nos lleva al tercer tema, que es el desempleo. Cuando una economía entra en recesión, muchas empresas ya no pueden pagar a todos sus trabajadores y empiezan a despedir gente. El desempleo no solo es un problema económico, también es un problema humano que afecta a las familias, al estado de ánimo de las personas, al consumo del país y a su vez genera más pobreza. Hay distintos tipos de desempleo. El friccional, que es cuando una persona deja un trabajo y está buscando otro. El estructural, que ocurre cuando las personas no tienen las habilidades que el mercado necesita. Y el cíclico, que es el más común en las crisis, cuando simplemente no hay puestos de trabajo por culpa del mal estado de la economía. Y eso nos lleva al último punto, que es la pobreza. La pobreza no es solo falta de dinero, es cuando una persona o una familia no puede cubrir lo básico: comida, salud, educación o un lugar donde vivir. En Perú muchas veces se nota cómo la pobreza sube en épocas de crisis o cuando el PBI cae. Hay regiones enteras que dependen de una sola actividad económica, y si esa actividad se paraliza, miles de personas quedan en situación vulnerable. Por eso la pobreza está directamente relacionada con los otros conceptos. Si hay menos empleo, la economía no crece y la pobreza aumenta. Por eso en la parte final de mi infografía he colocado una conclusión que resume lo más importante de todos estos conceptos que están conectados. Una buena economía con un PBI fuerte genera empleo, y cuando hay empleo hay menos pobreza. Pero si el país entra en crisis, eso genera un desempleo. Muchas personas terminan en situación de pobreza. ¿Y por qué esto es importante para nosotros?, nos preguntamos. Porque muchas veces pensamos que la economía es cosa de expertos o de políticos, pero en realidad nos afecta a todos los días.
cuando sube el precio del pan, cuando no conseguimos trabajo, cuando un familiar cierra su negocio. Todo esto está relacionado con lo que estudia la macroeconomía. Así que debemos entender que esos conceptos no solo para aprobar un curso, sino para saber cómo funciona el país y cómo tomar mejores decisiones. Bueno, eso ha sido toda mi exposición, espero les haya gustado y muchas gracias por su atención.